¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la película Suzume. Ya la vi, vamos a comentarla. Dirigida por Makoto Shinkai, uno de los directores más reconocidos en películas anime, que nos ha traído antes muy buenas pelis como Tenki no Ko o El tiempo contigo o Weathering with You, y de repente la que más se le reconoce, que es Your Name, o también conocida como Kimi no Na wa. Una historia moderna de acción y aventuras en la que una chica de 17 años llamada Suzume ayuda a un misterioso joven a cerrar puertas desde el exterior que están provocando desastres por todo Japón. Es la primera vez que voy a comentar acerca de una película anime. No he visto tantas como quisiera, pero sí en el año trato de sacar un poco de espacio para ver las más representativas o las más esperadas en el año. Y decidí que Suzume sea la primera porque es una de las más esperadas de este año por los otakus y también por muchos fans de este género. Sin duda Suzume se siente un poco más diferente de las otras dos películas previas de Makoto Shinkai. Sigue teniendo estos elementos de tener a dos protagonistas que están aún en la escuela o en la preparatoria, con un poco de romance, un poco cliché y también con toda esa problemática que conlleva estar en la etapa adolescente. Esta película sigue teniendo estos elementos de romance adolescente, pero no en tanto peso como las películas anteriores. Creo que en esta ocasión se va un poco más allá por el lado de la fantasía y le da un poco más de peso a la trama de lo sobrenatural. A mí lo que me pareció más interesante es cómo Makoto Shinkai logra colocar en una misma pieza cinemática dos temas que podrían ser considerados como muy distanciados. Por un lado vamos a seguir el viaje de Suzume un poco al estilo aventura, quien está lidiando con el luto y la pérdida de su madre, quien se sobreentiende falleció en el terremoto de Japón del 2011, un hecho que ocurrió en la vida real. Y esto se engrana con el tema de los desastres naturales en Japón, particularmente los terremotos, que es un desastre que ocurre bastante o constantemente en la región de Japón. Y también acá empezamos a ver un poco de metáforas de cómo de repente lo inesperado puede hacer que cambie la vida de las personas de un momento a otro. Y aquí la película hace un buen trabajo en retratar cómo la población y la cultura de Japón está acostumbrada a lidiar con ese tipo de desastres naturales como los terremotos, y como por ejemplo vamos a ver escenas donde le llegan mensajes a los celulares de la población anunciándoles que podría estar pasando un desastre natural, y vemos cómo la población se comporta de manera muy disciplinada. Es algo fantástico y la película quiere apalancarse mucho en esta parte para poder llevarnos a este estilo de cultura y a esta forma de reacción. Pero todo esto a la vez es explicado con mucha dosis de metáforas y subhistorias de fantasía y de ciencia ficción. Y también durante toda la película vamos a encontrar muchas pistas y señales que nos van a hablar acerca del balance en la vida, el mundo de los vivos versus el mundo de los muertos, las cosas buenas que tienen que pasar versus también las cosas malas que sí o sí tienen que suceder, y también por ejemplo estas ciudades abandonadas que vamos a encontrar durante todo este recorrido de Suzume, que se encuentran en el contexto de otras ciudades mucho más modernas, como si esa ciudad abandonada hubiese sido el resultado de lo que dejó un desastre natural y lo que pudo haber existido ahí antes y qué experiencias y qué personas pasaron o existieron en ese momento. Y así vamos a encontrar muchas cosas por el estilo. Otro ejemplo es las puertas que tienen que cerrar Suzume para evitar que ocurran desastres naturales. Eso se puede asociar también mucho a las experiencias humanas y las cosas que tenemos que dejar detrás para poder seguir a esa siguiente etapa. Y la verdad, para ser honestos, nunca había visto una historia de este estilo. El director logra aquí un balance casi magnífico entre todos los temas y te mantiene atento en todo momento. Y otro logro que tiene aquí el director Makoto Shinkai es que de la nada logra hacer que nos mantengamos interesados en dinámicas que de repente podrían ser extrañas o bastante ridículas. Y es que durante la película mucha parte vamos a ver a Suzume que tiene una dinámica con una silla, una cosa muy extraña como esta vamos a ver, donde tienen que hablar, y no voy a contar cómo es que llegan a este punto de que está con una silla y cómo es que llega por ese tránsito, pero aún así uno quería saber qué va a pasar con estos dos personajes y cómo se va a lidiar con esta empatía que tienen que hacer para poder llegar a cabo esta misión. Y no solo eso, sino que la película también nos va a entregar muy buenas escenas de acción, y aquí voy a dar el pase un poco a la parte técnica. La animación me parece que está excelente, hay un uso balanceado con los efectos especiales que también están bastante bien logrados y ejecutados, y también me parece que la cinematografía es notable. De hecho, hay muchos visuales de las ciudades de Japón que están bastante buenas y que te dejan maravillado. Y otro elemento clave es la música, que se queda contigo en la cabeza saliendo de la sala de cine, y es una única melodía que vamos a escuchar durante toda la película, pero que tiene una carga de nostalgia y tristeza que hace que el espectador se meta mucho más en la película. El final y el tercer acto en esta película me gustaron muchísimo, y no solamente porque hay una buena dosis de acción, sino porque se siente una evolución en los personajes y te da mucha reflexión y bastante aprendizaje. Y ahora que me pongo a pensar más en la película cuando tenía que hacer mis notas para este video, me empezó a gustar mucho aún más porque había mucho por descubrir en la parte de metáforas. Esta película creo que en una segunda vista le iría mucho mejor y me gustaría aún más. Yo sí se las recomiendo bastante, no solamente a la gente que le gustan las películas animes, sino también creo que la gente que también no ha visto mucho de este género podría ser una buena película para empezar a explorarla y todo lo que es el mundo del anime. Yo le daría a esta película una calificación de 8.5 de 10. Coméntenme si planean ir a ver Suzume, qué les pareció. Gracias por ver este video hasta el final. Por favor suscríbanse al canal, denle un like si les gustó y nos vemos en la próxima.